El maestro, el profesor, realmente importante en muchas vidas y muchas generaciones de alumnos de la universidad. Veamos la parte familiar, quién era el papá, el nono, el bisnono. Gonzalo, te invito a hablar sobre el papá. Hola, buenas tardes. Yo soy Gonzalo, el quinto de 6 hermanos. Más que contar cómo murió el papá, que es la gran pregunta que se han hecho todos, les voy a contar cómo vivió. El papá vivió de acuerdo a sus creencias, gozando a concho sus pasiones, dibujando sueños en cada persona que mostraba una desesperanza. Fue un hombre amante de su trabajo, hacía de él su motor de vida. Porque el enseñar el despertar de las mentes lo acercaba cada vez más a Dios. Su fe en Dios inquebrantable. Muchas fueron las pruebas y algunas muy duras. Como el día en que nació mi hermano Fernando y se vio enfrentado a elegir entre la vida de su mujer, mi madre, o la vida de su hijo. Él eligió la vida. La oración, la fe ciega puesta en el Señor, hicieron el milagro de la vida. Ambos están con nosotros hoy en día. Mi padre, una persona con muchos defectos y virtudes. En fin, un hombre. Un hombre de verdad, de esos que enfrentan los desafíos con la cabeza en alto, con orgullo y confianza. Un hombre afortunado en el amor. Prueba de ello, mi linda madre, a quien robó el corazón. Y pese a toda dificultad que tiene en sí misma una vida matrimonial, juntos 59 años, cautivándola día a día. A mi madre, que no está aquí, le digo que quisiera saber amar como ella, con esa fuerza, con esa generosidad, con esa decisión que hicieron que el papá desarrollara en plenitud todo su potencial. No en vano el dicho que dice, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Esa es mi madre. ¿Cómo no amar al hombre, al padre, al hermano, al nono, que hacía de las matemáticas poesía, que hacía del día una vida, que hacía del amor su religión? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no admirar al hombre, al padre, al hermano, al nono, que hacía de los problemas una oportunidad, que hacía del aprender su modo de vida, que hacía de la religión un acto de fe? ¿Cómo no admirar a este hombre? ¿Cómo no reconocer en nosotros mismos su huella? La vida no cuenta los pasos dados, sino las huellas que has dejado. Es hoy, no ayer, no mañana. Es hoy cuando debemos aprender a vivir contigo en el corazón, Padre, a ser felices, como dice nuestro Papa Francisco I, a quien mi padre admiraba mucho. Y cito: puedes tener defectos, estar ansioso, vivir irritado algunas veces, pero no te olvides de tu vida. Es la mayor empresa del mundo. Solo tú puedes evitar que ella vaya a la decadencia. Hay muchos que te aprecian, admiran y te quieren. Me gustaría que recordaras que ser feliz no es tener un cielo sin tempestades, caminos sin accidentes, trabajo sin cansancio, relaciones sin decepciones. Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad en el palco del miedo, amor en los desencuentros. Ser feliz no es solo valorizar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No es apenas conmemorar el éxito, sino aprender lecciones de los fracasos. No es apenas tener alegría con los aplausos, sino tener alegría en el anonimato. Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida, a pesar de todos los desafíos, incomprensiones y periodos de crisis. Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista para quien sabe viajar para dentro de su propio ser. Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas, volverse actor de la propia historia. Es atravesar desiertos fuera de sí
más ser capaz de encontrar un oasis en lo recóndito de nuestra alma. Es agradecer a Dios cada mañana por el milagro de la vida. Ser feliz es no tener miedo a los propios sentimientos. Ser feliz es saber hablar de sí mismo, es tener coraje para un no. Es tener la seguridad para recibir una crítica aunque sea injusta. Es besar a los hijos, es mimar a los padres, tener momentos poéticos con los amigos aunque ellos no quieran. Ser feliz es dejar de vivir la criatura libre, alegre y simple que vive dentro de cada uno de nosotros. Es tener la madurez para decir me equivoqué. Es tener la osadía para decir perdóname. Es tener la sensibilidad para expresar te necesito. Es tener la capacidad de decir te amo. Que tu día se vuelva un jardín de oportunidades para ser feliz. Que en tus primaveras sean amantes de la alegría. Que en tu invierno sea amigo de la sabiduría. Y que cuando te equivoques en el camino, comiences todo de nuevo. Pues así serás más apasionado por la vida. Y descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta, sino usar las lágrimas para regar la tolerancia, usar las pérdidas para refinar la paciencia, usar las fallas para esculpir la serenidad, usar el dolor para lapidar el placer, usar los obstáculos para abrir ventanas de la inteligencia. Jamás desistas de la persona que amas, jamás desistas de ser feliz, pues la vida es un espectáculo imperdible. Esto lo escribió Francisco I, pero retrata muy bien cómo era mi padre. Papito, que Dios te tenga en su reino. A nombre de la familia igual agradecer a todos ustedes vuestra compañía. Espero que después de esta ceremonia cada uno pueda ir a sus casas, abrazar a sus seres queridos, no perder tiempo en banalidades y sean felices. Porque como el Papa lo dice, la vida es un espectáculo imperdible y por tonteras a veces la perdemos. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo, por la familia. Ahora el papá también no dejó de ser un obrero de Cristo, un obrero de Dios, y hizo mucho por la Iglesia Católica, en especial por la diócesis de Valparaíso. Don Eugenio Severín hará una reseña sobre su reconocimiento. Por favor. Buenas tardes. Se me ha pedido despedir a Nelson a nombre del movimiento de Cursillos de Cristiandad de Valparaíso, el cual tuvo la gracia de Dios de contarlo entre sus integrantes. Y como movimiento de la Iglesia Católica, queremos hacerlo desde la perspectiva de su vida de fe y de su compromiso cristiano. En lo personal, quiero y creo además que debo con estas palabras agradecer en primer lugar al Señor de la vida por haberme dado el regalo de poner a Nelson como amigo en el camino de mi vida. Con mi mujer nos correspondió junto a Nelson y Antonieta, al padre Mario Sanguinetti, a la madre Loreto Larraín, al padre Pelayo Domínguez, a Anita Ábalos, a Sergio, a Inés de Arce y a tantos otros que en este momento tengo en la memoria, la hermosa misión de participar en los inicios del movimiento de Cursillos de Cristiandad en Valparaíso en el año 1968. Y desde allí en adelante compartir por largos años la hermosa misión de intentar, a través de una tarea de fermentación evangélica de los ambientes, todo ello en un marco de profunda amistad. La solidez de su fe, fuertemente enraizada vitalmente en el Evangelio, su fidelidad a la Iglesia, su indiscutible liderazgo, la fuerza y el empuje de su palabra, la firmeza y la solidez de sus argumentos, su testimonio de integridad y la consecuencia de sus actos, fueron convirtiéndolo rápidamente a Nelson en un activo dirigente cristiano, que además de arrastrar a los caminos del Evangelio
a quienes llegaban a vivir los cursillos de cristiandad buscando a Jesús, supo ir formando a otros, no solo como dirigentes de iglesia, sino como discípulos misioneros comprometidos con el mandato evangélico de llevar la palabra de Dios hasta los últimos confines de la tierra. Y adelantándose en cierta forma a la invitación que el Papa Francisco hiciera a los cursillistas de cristiandad cuando les dijera: ustedes están llamados a hacer que dé fruto el carisma que el Señor les confía. Participó Nelson, de hecho, en distintas tareas y funciones en más de 30 cursillos de cristiandad en nuestra diócesis, dirigiendo o coordinando la mayoría de ellos. Entre 1968 y 1972 fue designado presidente diocesano por el obispo de la época, función desde la cual también encabezó la extensión de los cursillos de cristiandad a otras diócesis del país como La Serena, Illapel, San Felipe y Talca. En 1972 dejó la presidencia diocesana para asumir, siempre junto a Antonieta, como presidentes nacionales, al ser elegido para ello por la Asamblea Nacional y reelegidos del 76 al 79. En el desempeño de estas tareas le correspondió organizar y coordinar varios encuentros y asambleas nacionales, cursillos para dirigentes e innumerables jornadas de estudio y de trabajo, todo lo cual nos permitió a muchos cimentar una rica y sólida amistad a lo largo de casi 50 años. Supo asimismo representar a Chile en varios encuentros internacionales del movimiento, donde por su formación y preparación se ganó con legitimidad el respeto y el reconocimiento de dirigentes continentales y mundiales de este movimiento. En 1979, cumplidas las responsabilidades nacionales para las cuales había sido elegido por 2 periodos seguidos, fue designado nuevamente en Valparaíso como encargado de la Escuela de Formación, servicio que desempeñaría hasta 1981, en que nuevamente el obispo diocesano lo nombró como presidente de la diócesis junto con Antonieta, por un nuevo periodo, tareas que solo cumpliría hasta 1982, en que sería nuevamente elegido como presidente nacional por la unanimidad de los secretariados del país. Fue al mismo tiempo Nelson no solo un verdadero amigo, en el más profundo sentido de la palabra, sino que también un certero guía que con esa certeza propia de un verdadero hombre de Dios, supo tener siempre en la punta de los labios la palabra precisa y el consejo acertado que se hacía imposible de desoír y que generaba además una estrecha complicidad y una profunda unión espiritual que sin duda nos ayudó también a muchos a crecer humana y espiritualmente. Aunque discutimos algunas veces, y varias, compartimos con Nelson preocupaciones, inquietudes, alegrías y tristezas, las suyas y las nuestras. Recuerdo con añoranza, por ejemplo, las largas noches y los completos fines de semana en trabajos de preparación de ponencias para encuentros internacionales. En tiempos en que no existiendo la computación, ni el Word, ni la impresora, debíamos trabajar picando stencil, borrando errores con Typex, imprimiendo en papel roneo que se arrugaba y se rompía, y usando como compaginadoras las sillas del comedor y las escaleras que llevaban al segundo piso de su casa. Porque sabemos que fue siempre así, aperrado para trabajar y para hacer que otros aperráramos con él, trabajando en tareas que solo serán compensadas en la vida eterna. Compartimos también con él preocupaciones por el devenir de este bendito movimiento de iglesia en que el Señor nos puso a servirlo. Las preocupaciones por sus problemas, producto muchas veces de faltas de compromiso o de falta de conocimiento del carisma, de la historia, de la mentalidad, de la esencia, de la finalidad. Y nuestras inquietudes por ser, con él y en él, esos discípulos misioneros capaces de fermentar de evangelio los ambientes, como ese mismo Señor lo esperaba, en todo lo cual la fuerza de sus argumentos y sus condiciones de líder nos permitieron a muchos no solo aprender, sino tratar de ser mejores.
Pudimos también gozar de grandes y pequeñas alegrías, como lo fueron, por ejemplo, muchos cursillos en que lo vimos ir descubriendo cómo la mano de Dios iba actuando en las personas y transformando sus vidas. Al verlo disfrutar con cada proceso de conversión que en ellos se producía, al verlo alegrarse al comprobar cómo el amor del Padre reconciliaba tanto a quienes llevaban tiempo lejos de Él, o cómo a quienes amando a ese Señor tropezaban y buscaban levantarse. Lo vimos también sufrir penas y preocupaciones, tanto de las grandes como de las pequeñas. La falta a veces, por poco compromiso, de un buen trabajo de precursillo, el término de algunas reuniones de amigos y reuniones de grupo, principal medio de perseverancia de los cursillos de cristiandad, por tonteras humanas, el alejamiento del movimiento de algunas personas por esas desuniones, discordias, envidias y falsos celos de que habla la oración de los cursillos, las cuales daban muchas veces origen a resentimientos y malestares. Hoy, en que lo despedimos en su paso a la vida eterna, quienes lo conocimos, lo quisimos y trabajamos con él, podemos dar testimonio que Nelson, como San Pablo, cuyo ejemplo y testimonio fuimos testigos, intentó siempre asumir, supo hacer vida aquella frase en esa carta de los Gálatas: ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mostrándonos con su vida una realidad y un testimonio de radicalidad en el seguimiento de Jesús, tal que supeditó toda su existencia al imperativo de la fe, colocando al Señor como eje alrededor del cual giró toda su vida. Estamos seguros que al llegar Nelson a la presencia del Padre, podrá decirle también como Pablo en la carta a Timoteo: en cuanto a mí, ha llegado la hora y el momento de mi partida. He peleado el buen combate, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Solo me espera la corona de justicia que el Señor, como justo juez, me entregará en este día. Ya que quienes lo conocimos y lo quisimos, sabemos que como el apóstol patrono de los cursillos, se mantuvo siempre fiel en la senda que el Señor le había marcado y realizó a lo largo de su vida, a pesar de sus debilidades humanas, todo lo que estuvo de su parte para permanecer fiel al Evangelio de Jesucristo. Hoy nuestro querido Nelson, que probablemente como muchos de nosotros tuvo también virtudes y defectos, pero que a diferencia de muchos de nosotros supo llenarse y vivir de lleno el amor de Dios y darse cuenta con plena conciencia que ese regalo precioso que él había recibido no era solo para él, sino que había que compartirlo y proclamarlo a los cuatro vientos, haciendo realidad la buena noticia y manifestando a la humanidad entera que Dios no se había desentendido de la creación y que la muestra patente de ello se encontraba en la persona de Jesús, está entrando en lo que los cursillistas llamamos la ultrella eterna por la puerta ancha. Me imagino, y los invito particularmente a la gente que compartió con él en cursillos, a imaginarse esta llegada. Veo en la puerta con pañuelos blancos y globos de colores en las manos. Y allí a varios de los iniciadores del movimiento, tanto en el mundo, en nuestro país, en nuestra diócesis, a los cuales conoció y los cuales lo conocieron y conocieron su corazón. Allí estarán los iniciadores de Mallorca, Monseñor Hervás, el obispo de los cursillos, aquel que bendecía el movimiento no con una, sino con sus dos manos. Eduardo Bonín, el laico iniciador de los cursillos, y el padre Sebastián Gallá, primer director espiritual de estos en el mundo, a quienes conoció y con quienes compartió largamente en jornadas internacionales, como por ejemplo el año 1970 en México. Me imagino también en ese grupo a su amigo el padre Cesario Gil, uno de los iniciadores de los cursillos en América, con quien compartiera también en múltiples oportunidades y varias de ellas aquí en Chile. Me lo imagino asimismo que traspasada su puerta y a medida que se ha ido adentrando en el paraíso, se estará reencontrando con muchos de aquellos que el Señor de la vida puso en su camino a lo largo de su profunda
comprometida, alegre y fructífera labor en su querido movimiento de cursillos. Allá se habrá vuelto a abrazar con el padre Máximo Puertas, el dominico español que fuera director de nuestros primeros cursillos, cuya fuerza y testimonio lo marcara tan fuerte y lo comprometiera extremadamente. Allí estará empezando a compartir nuevamente con tantos laicos y sacerdotes que a lo largo de estos casi 50 años en el movimiento puso en su camino para hacer vida el carisma inicial de los cursillos, tanto a nivel diocesano como a nivel nacional. Un padre Pelayo Domínguez, con su santidad transparente. Un padre Julio Duque, con su entrega. Un padre Miguel Sáez, con su profundidad y sencillez. Un padre José María Muñoz, con su tremendo espíritu de caridad. Un padre Orlando Valenzuela, con su alegría contagiosa. Y también un padre Pedro López, con su sabiduría y asertividad. Un padre José García de Mendoza, con su fuerza y su pasión. Un padre Jesús Grañón, con su genio y con su entusiasmo, y tantos otros con que compartió su servicio al movimiento. Allí deben estar también recibiéndolo tantos dirigentes laicos de nuestra diócesis con los que compartió y con los que formó en los más de 30 cursillos en que participó, tanto a aquellos a los cuales les pudo mostrar el camino de la vida de la gracia, como a aquellos otros que desde las estructuras del movimiento y con su participación en cursillo tuvieron la alegría y la gracia de trabajar con él, como Carlos Escudero, Héctor Musi, Óscar Gaetti, Aliro y la Javiera Olivares, Alfonso Herreros, Arturo Wilson, Gonzalo Fuster, Esteban Escapacase, Carmen Oyuelos de Bruce, Eduardo Hernández, Sergio Robles, Arturo Godoy, Rolando Rocha, entre los que se me vienen en este momento a la memoria. Como en muchos pasajes de la Sagrada Escritura que nos muestran a un Pablo batallador, sin miedos y seguro de que Dios le asista en su labor, quienes estuvimos cerca y quisimos de verdad a Nelson, no podemos dejar de decir, sin temor a equivocarnos, que siempre se esforzó y se la jugó por imitar y seguir la figura y el ejemplo del apóstol de los gentiles y patrono de los cursillos. Y si no, preguntémonos, ¿por qué fue capaz de hacer tantas cosas? No solo en la vida cristiana, sino que también como profesional, como amigo. ¿Qué le hizo, qué le impulsó a dedicar su vida a fermentar de evangelio los ambientes, anunciando y proclamando su fe? La respuesta no es otra que porque tenía un gran amor por Jesucristo y estaba convencido de que valía la pena arriesgarlo todo por Dios. Podemos decir que Nelson, que fue un hombre como nosotros con su carga de virtudes y defectos, fue al mismo tiempo una persona llena de amor a Dios, que siempre supo que ese regalo precioso que él había recibido no era para él solo, sino que tenía que compartirlo y proclamarlo. Con su palabra y con su vida, Nelson nos mostró que también hoy, en el concreto de la historia que nos toca vivir, podemos ser como Pablo de Tarso, y que para que se haga realidad es necesario que amemos a Jesucristo, no a la idea de Cristo, no al Cristo mediatizado o disminuido, sino a aquel que fue capaz de entregar su vida por nuestra redención, el que murió, pero también el que, como Nelson lo sucederá un día, resucitó, el que subió al Padre, que preparamos para prepararnos un sitio, y el que volverá con poder y gloria al final de los tiempos para juzgar al mundo. Con su palabra y con su vida, Nelson nos enseñó que cuando estamos realmente compenetrados con Jesús, nuestro Salvador personal y el de toda la humanidad, entonces no nos pueden dar miedos ni vergüenzas hablar de Él y testificar con nuestras obras que somos sus discípulos, en nuestras casas, como lo mostró con la familia que formó con Antonieta, y en nuestros ambientes, como lo hizo a través de tantos años como académico en la Universidad de Santa María y en la Armada. Y como lo vimos hacerlo muchas veces, con tantas personas, tristes y abatidas, a las que a lo mejor nadie les había dicho que había un Dios que las amaba y quería su salvación. Hasta siempre, querido amigo. Hasta esa estrella eterna en que esperamos encontrarnos. Gracias por tu testimonio de compromiso con el Señor, que nos marcó a muchos a fuego y nos mostró cómo debe ser el verdadero discípulo misionero. Amigo, conociendo tu personalidad, tus inquietudes, tu fuerza arrolladora y, por qué no decirlo,
tu porfía y tu tosudez, no sé si me harás caso o si me sirve decirte descansa en paz. Pero permíteme decirte descansa en el Señor. Gracias, Eugenio, por tu palabra. Como le gustaba al papá, siempre terminaba con un resumen ejecutivo. Y podríamos decir, después de esta jornada que hemos estado viviendo acá, con el poco de frío que hace, podría señalar lo siguiente. Gracias al maestro e ingeniero Sanzano, marcó su vida. Gracias al obrero y servidor de Dios, marcó su vida. Y gracias, papá, misión cumplida. Invito a que nos acompañen para que hagamos la despedida final del papá a través de un Padre Nuestro, mientras los señores van procediendo con la bajada de la urna. Hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Adiós, papá, para siempre.
Gracias.